Hola, bienvenidos, bienvenidas a Mamá en 3D. Vamos con la segunda parte de la entrevista con el doctor Cristian Mera. Lo tuvimos que cortar en varias partes porque fue una entrevista un poquito larga. Si se perdieron la primera parte, vayan a verla, se los recomiendo para que sigan el hilo de la historia. Así que vamos con la segunda parte de esta entrevista. Bueno, y entonces ya que estamos hablando de las cesáreas. Las cesáreas son buenas, son malas. Por ejemplo, en las instituciones privadas que las tratan bonito pero las llaman a cesárea, ¿eso estaría también bien o no? ¿Cómo funciona? Bueno, eso también ya se ha estudiado ampliamente. Si tú me preguntas, ¿qué es mejor, un parto o una cesárea? Para la mayoría de las mujeres, lo mejor es un parto vaginal respetado. Y ya para un menor porcentaje, a lo mejor será una cesárea bien planeada para prevenir y evitar complicaciones de la mamá y de bebé. Ante esta pregunta tenemos estudios contundentes de que la cesárea tiene o puede tener más complicaciones que en un parto. Un estudio que se realizó en Estados Unidos muy grande, avalado por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal también de Estados Unidos, reveló las cifras que ya todo el mundo conocía desde hace décadas. Una mamá tiene mayor riesgo de morir de 3 a 4 veces más en una cesárea que en un parto. Mayor riesgo de transfusión de sangre, de trombosis, de lesiones a órganos, de alergia a la anestesia. Y por supuesto que también están las implicaciones y complicaciones que puede tener un bebé, desde respiratorias, taquimia transitoria del recién nacido, insuficiencia respiratoria, que se engloban de un 5 hasta un 15% de riesgo que un bebé de cesárea programada termine en terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces eso sumado a alergias, atopias, a problemas de asma que puede tener un bebé que fue nacido por cesárea programada. Hablo de estudios ya contundentes que te revelan que una cesárea es un evento quirúrgico con riesgos que está incrementado en comparación del parto. El parto también tiene sus complicaciones, también tiene sus riesgos, pero no se compara con esto. Sin embargo, ya hay una cultura de la cesárea en nuestro país, donde obviamente hay mujeres que la abuela fue cesárea, la mamá cesárea, la hija cesárea, la hermana cesárea, todas cesáreas, ¿no? Y se ha minimizado en ese sentido el riesgo en cuanto a complicaciones. En México yo expliqué hace rato, que ya estamos en un 54%. Eso te habla que tenemos más de 1 millón de cirugías, más de 1 millón de cesáreas. Y que si tú te operas en un hospital completo a nivel privado, que tiene todos los insumos, toda la atención, capacitación del personal, es una cesárea segura. Pero ese no es nuestro México. O sea, son más de 3,000 clínicas que hay en todo nuestro país y hay de chile, mole y pozole, de todos los colores. Clínicas chiquititas que operan hasta en casas, ¿no? Que son medio casas, clínicas clandestinas. O sea, una situación que tú dices, ok, 1 millón de cesáreas, todas en hospitales así nice, bonitos y bien. Pues no. Y también hospitales públicos que a veces ni siquiera hay anestesiólogo, en hospitales del IMSS Bienestar sobre todo, o del IMSS en ciertos turnos. En fin de semana es un riesgo que te vayas a tener parto. Y eso ya todo el mundo lo sabe, que fines de semana, menos personal, ausentismo, y a pesar de que sea un hospital completo, pues puede haber carencia. Entonces, a la pregunta de si es mala la cesárea o no, la respuesta es, la cifra que tenemos de tanta cesárea no es normal, Erika. Por todos los riesgos ya te comenté, y sobre todo porque a nivel privado, el médico está decidiendo por ustedes. Si tú me preguntas, oye, ¿pero por qué tanta cesárea? Número 1, por la comodidad de nosotros. Es decir, nosotros decidimos, porque tú ya viste mis ojeras, ayer te dije estoy tronado, estoy apenas reviviendo del parto, que no dormí nada con Michelle, así se llama la mamá. Fue un parto muy bonito, sanador, cesárea previa, pero obviamente ese desgaste personal, que inclusive me ha generado también cuestiones familiares, porque me he ausentado de cumpleaños, de fiestas, de salidas, de reuniones, cancelaciones. Por supuesto que en mi persona o la persona del obstetra común, prefiero la cesárea. Estar 10 horas con la mamá, 15 horas contigo, 20 horas contigo, cancelar mi vida, mi agenda personal, pues mejor te opero. 1 hora, una cesárea, contra 10 o 15 horas, y estar ahí y escuchando tus gritos y que estás llorando, y si no te preparaste y no llevas dula, pues honestamente ahí se vuelve más compleja la atención o más intensa la atención. Entonces, todo eso, esas circunstancias, que es la número 1, la decisión de nosotros,
sin consultarlas a ustedes. Eso es lo más grave. Si tú me preguntas, oye, la indicación de que no dilató tu mamá, ¿no? Pues es que realmente ni siquiera hubo un intento de trabajo de parto, no la esperó, ¿no? Decidió por tu mamá, no le dijo de riesgos beneficios, porque el trabajo de parto tiene también por objetivo el disfrute y que tú como mujer tengas ese viaje, donde te vas a conectar también más con tu bebé. Por supuesto están los dolores, ¿no? de las contracciones intensas, sabrosas y deliciosas, pero es parte de, y estoy seguro que tú, que ya tuviste esa experiencia, eres otra mujer, eres otra Erika, ¿no? Y te conoces más, ¿no? Ya voy a llorar ahorita. Sí. Te conoces más, te conectaste más, tu pareja ahí, ¿no? Sí. Entonces, en ese punto, la cesárea la estamos realizando por comodidad de nosotros, en primer lugar. Y ponemos excusa a alguna indicación, y aquí viene lo más grave. Si tú como obstetra sabes que la mujer es un parto vaginal respetado, y quitemos el respetado porque ya ponérselo a los médicos está difícil, ¿no? A los ginecosaurios, ¿no? Pero un parto vaginal, y tú se lo quitas porque tú lo decidiste así, esa es violencia obstétrica porque yo te voy a abrir porque se me hincha la relada gana, y porque puedo, y tú no, y te miento, y te doy una indicación falsa, y te pongo que estás estrecha, que tienes tanto de edad, que estás chiquita, que estás grandota, que bebé chico, poco líquido, mucho líquido. Es decir, tú vas a encontrar una indicación en el expediente clínico, acorde a la norma 004, pero no es real. Entonces somos mentirosos e hipócritas, porque nosotros nos preparamos para buscar lo mejor para ustedes en salud. Y si tú sabes que una cesárea tiene todos los riesgos que ya comenté y expliqué, y aparte los beneficios del parto, ¿no? Que ya vimos, y yo sigo ponderando la cesárea, y yo obstetra a nivel privado manejo 90% de cesáreas, soy un hipócrita. Y soy un médico que no me preparé adecuadamente, porque entonces mejor que me digan cesarólogo. Y aquí estoy, soy cesarólogo, cesaróloga, aquí está mi letrero, y bienvenida. Si tú entras conmigo, va a ser cesárea, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Ser honestos y no atiendo partos, ¿no? Ahora hablo a nivel privado, pero a nivel gobierno, tú me preguntarías, bueno, ¿y qué pasa en gobierno? ¿Por qué se ha incrementado en el ISSSTE, que maneja 70% de cesáreas, y el IMSS más del 50% de cesáreas? Porque ahí hay otro tipo de circunstancias. Menos personal, muchísima demanda de pacientes, embarazos de alto riesgo, y entonces las comienzan a operar. Y porque no hay políticas también que hagan sincronía o se sintonicen con los lineamientos que ya tenemos. Si tú me preguntas, oye, Cristian, pero ¿qué información hay, documentos hay en México para poder evitar eso, prevenir eso? Ya están. Está la norma oficial mexicana 007-2016, está la guía de práctica clínica de atención del parto 2019, están los lineamientos también, recomendaciones de la OMS del 2018. O sea, ya está una mar de documentos que te dicen que lo mejor es un parto vaginal respetado para la mayoría. Pero ¿por qué tenemos tantas cesáreas? Porque están las políticas, están los procesos, están los lineamientos, pero no hay una supervisión y vigilancia y exigencia de la autoridad real. Ese es uno de los puntos de por qué tanto y por qué está el tema también de la violencia obstétrica, de la atención en cuanto a nacimientos. Entonces, tanta cesárea te puedo decir que no es normal. Y por eso, obviamente, la mujer es un parto vaginal para la mayoría de las mujeres. Y es que sí podemos ver, bueno, yo he visto cuando vas a alguna institución pública, no sé si el ISSSTE, el IMSS, vemos los carteles, ¿no? O sea, preciosos, o sea, yo los veo colgados ahí, que la mamá y el parto humanizado y que la lactancia inmediata y el apego, y cuando pasa ya, realmente cuando la mamá está ahí, pues muchas veces eso no sucede, solo está puesto, ¿no? Solo está como, sí, en sus cuadros, ¿no? Contaba una mamá de las del grupo que estaba viendo, que una de las cosas que hacen, bueno, esto ya es más como para pediatría, pero nació su bebé, se lo llevaron, o sea, no lo vio, y cuando lo regresan ya venía comido, ¿no? Y dice ahí enfrente, la lactancia materna es muy importante, y le quitaron al bebé y le dieron de comer, ¿no? O sea, son cosas que yo digo, es que todavía está solamente escrito, pero no lo han llevado a la práctica, ¿no? Sí, en ese punto acabas de comentar muy bien. Sí hay lineamientos y manuales de atención, ¿no? Y tenemos uno muy bueno que tiene que ver con la iniciativa de UNICEF, que nos habla de la lactancia materna exitosa.
y es una denominación o certificación, si quieres ponerlo así. Y México se comprometió a hacer eso y es para tener una lactancia exitosa, ¿no? Esta serie de pasos son muy buenos, pero son pocos los hospitales de cada estado que están certificados para eso. Hospitales privados en la Ciudad de México que tienen esta certificación, ninguno, porque tienen que cumplir con más del 80% de lactancia materna exitosa, es decir, espontánea, no fórmula, no leche de fórmula, más del 80% para que lo puedas acreditar. Y a nivel de gobierno sí han hecho esfuerzos para eso, pero no es lo suficiente. Cada estado se conduce con cierta autonomía y está la parte de la supervisión que ya te comenté, que pues no está ocurriendo lamentablemente en ese sentido. ¿Qué tan importante es la posición del bebé para el nacimiento, ¿no? Que muchas dicen, es que yo no pude tener a mi bebé porque venía sentado, venía de pies o venía de cierta posición, o sea, no venía como debe estar encajado, ¿no? O sea, como la cabeza hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esa posición y hasta las cuántas semanas tenemos? Porque, por ejemplo, hubo una mamá que preguntaba, ¿no? A la semana 37, que todavía le faltan, digamos, 3 semanas más para que ya fuera la semana 40, o a veces algunos nacen después, ¿no? Pero en la semana 37 estaba muy angustiada porque su bebé estaba sentada, dice, sentada, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la posición? Sí, la posición sí es importante, por supuesto. Esos cambios de posición que tú refieres, si está transverso, bebé, es decir, atravesado, si está de pompas o pélvico, por supuesto que son posiciones que no entran en el promedio, digamos que normal de las posiciones de los bebés. Si tú los englobas son menos del 3%. Sí quiere decir que más del 97% viene en posición cefálica, como debe ser, la cabecita hacia abajo, para parir. Cuando hay un cambio, una variante en el sentido de la posición, entonces surge la posición pélvica o presentación pélvica, que es el término médico, y que actualmente en México y varios países es una indicación de cesárea. Pero te acabo de explicar la cantidad, que es muy baja, y que obviamente hay criterios para tener un parto vaginal con presentación pélvica, es decir, de nalgas. Yo te puedo decir en mi experiencia que atiendo ya muy poquitos partos pélvicos por presentación pélvica, por los riesgos que puede tener, que a pesar de que son bajos, no puede ser cero. ¿No? Y cuando la mamá pregunta, oye, me viene de nalgas semana 37, puede ser parto cesárea, bueno, hay que ver tamaño, tu pelvis, cómo está, dónde está la placenta, el cordón, si tiene circulares de cordón. La pregunta es, ¿por qué viene de nalgas ese bebé? ¿No? Y a veces puede ser por una cuestión anatómica, en el sentido de la mamá, o no. Pero obviamente en ese punto, explicarle los riesgos es importante, los beneficios también del parto vaginal, pero cuando llegas a cifras y explicas más, y hay una tendencia muy franca hacia la cesárea con bebé de nalgas, la cifra de un bebé que nace por cesárea pélvico o de nalgas, de que haya asfixia, hipoxia o una complicación es casi de cero. Pero puede haber, ¿no? Contra un bebé de nalgas en trabajo parto o parto vaginal, que va de un 4 a un 15%, ahí ya dices, no inventes, es más. Y si el médico obstetra no tiene experiencia, pues obviamente se vuelve de mayor riesgo, ¿no? Entonces yo casi no atiendo ya partos vaginales, de gemelos me ha tocado, pero ya cuando hay esa explicación, pues en la medicina no podemos garantizar. Y actualmente también están las demandas en cuanto a la práctica médica. Por supuesto que la cesárea va a disminuir, obviamente, ese riesgo de que se atore la cabeza del bebé que viene en nalgas, ¿no? Antes de eso, por supuesto, semana 37, puede intentar acupuntura, puede intentar la versión uterina externa, que es el término médico de moverle. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿se puede acomodar? Se puede acomodar con ultrasonido, ya por ultrasonido. Me ha tocado que yo he volteado algunos y otros pues no. Y algunos dicen, ya no hay que forzar más, lo mejor es la cesárea. Y también hay parteras tradicionales con muy buena experiencia en el cambio de la posición de los bebés. Entonces hay cositas que puedes hacer para darle obviamente ese chance de que se cambie en cuanto a la posición de bebé que viene de nalgas. ¿Una dula nos podría ayudar con eso? La dula puede orientar hacia, obviamente, ejercicios que puede realizar. Hay cursos de spinning babies que hemos tomado, que toman las educadoras y dulas, y que sí puede recomendar con base también al visto bueno de la médica del médico, porque es el responsable de esa mamá, para hacer inversiones de posiciones maternas. Tú aquí, como estás, te ponemos en el sillón con las rodillas en la parte de
de abajo hacia el piso, y esa posición de inversión nos puede ayudar a que se modifique la posición de los bebés. Me ha tocado en trabajo de parto mejorar la posición de los bebés con solamente el cambio de la posición materna y muy buenos resultados. Entonces sí, la dula puede orientar con el visto bueno de la médico del médico para hacer estos ejercicios de cambio de posición. Incluso los puedes encontrar también en internet, y en Spinning Baby está toda la página que es de Estados Unidos, de cómo dan consejos y tips para poder ayudar a cambiar la posición de los bebés. Entonces no está todo perdido. Así Si tu es. bebé no viene en la posición que debe estar, no te preocupes. Todavía se puede. Y también hay mucho miedo también con esto de las vueltas del cordón, ¿no? Eso que tanto... Bueno, tanto ahí es? recuerda que estamos en México, Cesarolandia. Entonces, a nivel privado, si tienes circular de cordón es igual a cesárea, ¿no? ¿Qué porcentaje de bebés viene con circular de cordón al cuello? Más del 30%. Los estudios que tenemos abarcan más o menos más del 30%. Son muchísimos bebés que tienen circular de cordón umbilical al cuello. Entonces, si es tan elevado, en ese porcentaje hemos visto que muy poquitos son los que dan problemas o complicaciones. La mayoría de los bebés, o la gran mayoría de los bebés que tienen circular de cordón al cuello, puede intentar un parto vaginal sin ningún problema, ¿no? Yo lo que hago cuando ya sé que tienen circular de cordón umbilical al cuello es vigilar más la frecuencia cardíaca, el latido de los bebés en el trabajo de parto, sobre todo en el periodo expulsivo. Si hubiera alguna situación de compromiso, de alteración del latido cardíaco, ahí es donde viene la explicación, intervención y autorización de la mamá para hacer, por ejemplo, una episiotomía, que son casos ya raros, hacer la episiotomía para que obviamente ya nazca bebé, ¿no? Afortunadamente los bebés con circular de cordón umbilical no dan ningún problema y pueden parirlos de forma vaginal y de forma segura. ¿Y qué es la Bueno, ya sé, pero ¿qué es la episiotomía? Porque también es una cosa que muchas nos queremos evitar, ¿verdad? Bueno, la episiotomía es un corte que se realiza a nivel del periné, de la entrada de la vagina hacia el ano de ustedes, y se puede orientar hacia un glúteo izquierdo o derecho, estando acostada la mamá en esa posición. Y lo que va a hacer este corte, que se hace con una tijera, va a ser ampliar obviamente la vagina, y que obviamente si viene bebé y ahí está la cabecita, está casi coronando, pues nazca más fácilmente, ¿no? Pero esta intervención se ha hecho rutinaria, este corte de la vagina se ha hecho rutinario y forma parte de las intervenciones médicas que se hacen en un gran porcentaje sin autorización de ustedes, como parte de la cultura y la rutina de que así se atienden los partos. Entonces, cuando tú cortas el periné y la vagina y los tejidos que tienen aquí los músculos de ustedes, lo que se ha estudiado es que la episiotomía puede tener a veces ciertas complicaciones, que va desde sangrado en el momento, sangran más, el corte generalmente es más amplio, y por supuesto que viene la cicatrización y molestias y dolores en la recuperación. O hasta se puede lastimar el suelo pélvico de la mujer, es decir, una mujer puede quedar con problemas urinarios, ¿no? Porque se lastimaron los tejidos y el corte fue muy amplio. Aparte puede tener dolores cuando tiene relaciones sexuales meses después de haber tenido obviamente el parto. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Tenemos ya estudios, tenemos los lineamientos que ya comenté, la guía de práctica clínica de México, la norma oficial mexicana también, lo que nos dicen los grandes metaanálisis, no debe ser rutinaria la episiotomía. ¿Qué significa esto en cifras? Que si tú tienes 80% o 90% de episiotomías en tus partos vaginales, no está siendo selectivo. La cifra que reporta Estados Unidos y otros países nos dice que va de un 5 a un 15% la episiotomía, más o menos. Y en México, si tú te vas al parto vaginal, sobre todo institucional, porque a nivel privado ya ni atienden partos, pues obviamente está la cifra del 90%. El proyecto Mayo que comenté hace poco, que tiene que ver con un parto humanizado en un hospital de gobierno de volumen, ahí en el Hospital General La Perla, en Nesa, logramos bajar la episiotomía a un 60%, está en 90%. Y gracias a la sensibilización de este proyecto, de capacitar al personal, tener las dulas voluntarias ahí, que fueron más de 60 dulas, pues el personal ahí, las médicas y los obstetras que estaban ahí, por supuesto empezaron a sensibilizarse más y a darse así palmaditas en las manos de no te voy a cortar la vagina si no hay una indicación. Y tú me dices, oye, estaba en 80, 90, bajó a 60, pues no bajó tanto. Créeme que un hospital que atiende casi 4,000 bebés al año, la cifra es muy importante. Quiere decir que evitamos o disminuyó
que a más de un 20-30% de mujeres se les cortaba la vagina porque así lo decidió el médico. Cuando yo me impongo en esa situación y no te pido autorización, ni te explico, y te hago la episiotomía, eso es violencia obstétrica. Y hay estudios en psicología que nos revelan que eso puede ser llamado también mutilación genital. O sea, algo muy, muy fuerte. Porque si yo te corto tus genitales sin autorización, como lo hacen en África, en los países del Sub-Sahara, la mutilación genital femenina es una forma del patriarcado máximo que existe, como lo ocurre en el continente africano, donde son más de 2 millones de mujeres que han sido mutiladas de su clítoris y de labios por una cuestión cultural y religiosa de los países africanos, donde es claramente que está imponiendo la ideología ahí machista y que para que disminuya el placer, no saben por el camino oscuro que tiene ahí su explicación de por qué no hacerlo. Existe un grave problema de la mutilación genital femenina y se ha comparado la episiotomía de esta imposición de tú vas a hacer lo que yo te digo con esta mutilación genital que está ocurriendo todavía en el continente africano y que la cifra es espantosa de cortes que realizan a las mujeres niñas y adolescentes para que obviamente exista esa cuestión de bienestar, de que no se va a ir por un camino oscuro o de maldad esa mujer. Así de grave está la situación de la violencia obstétrica a nivel internacional. Entonces en México tenemos la episiotomía, donde están las cifras elevadísimas y no hay un consentimiento ni autorización de la mamá. Eso es muy importante de saber. Si tú me preguntas qué otras intervenciones hay, son más de 13 intervenciones que se pueden practicar en el cuerpo de la mujer. Más de 13 intervenciones. Cuando tú tienes todas esas intervenciones, ya hay estudios otra vez de por qué no debe ocurrir tanta intervención en el trabajo de parto si no hay una indicación real y verdadera. Si tú tienes tanta intervención, te pongo el suero, te pongo oxitocina, te dejo en ayuno, no te vas a mover, te quedas en la camilla, te pongo el monitor fetal todo el tiempo, no te mueves, te rompo la fuente, te empujo al bebé o te pongo la epidural para que no estés gritando y llorando y que me desesperes. Te pongo la epidural y te empujo al bebé, te corto la vagina, te pinzo el cordón luego. Todo ese procedimiento de atención, por supuesto que si no lo autorizaste y no te lo expliqué y se lo hago a la mayoría o a todas, eso es violencia obstétrica también. Y cuando tú tienes una gran cantidad de intervenciones en la mujer, en el cuerpo de la mujer, en el trabajo de parto, existe el riesgo de complicaciones por esa intervención. Y te voy a dar un ejemplo en ese sentido. La oxitocina, que se utiliza muchísimo en el trabajo de parto, sobre todo en hospitales públicos. A nivel privado ya quedamos que pues, no atienden partos o atienden pocos partos. O sea, a nivel público, el uso de la oxitocina, que es una hormona que nos va a ayudar a producir contracciones y que tú la tienes en tu cerebro a nivel de la hipófisis y la vas a producir, por supuesto que va a ayudar a que tengas contracciones. Si yo dije que si no hay contracciones no hay parto, si no hay oxitocina no hay contracciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa hormona ya la tenemos sintetizada. Se puede dar vía endovenosa. Entonces, cuando tú llegas en trabajo de parto, con 6 centímetros de dilatación, a tu hospital público o privado, todo bien, contracciones chidas, sabrosas, deliciosas, de buena intensidad, y yo te pongo la oxitocina. Te voy a poner un suerito, Erika, y te voy a poner oxitocina. Para ayudarte, porque pues, hay que tener bien tus contracciones, y tú no sabes nada, tu pareja tampoco. Dices, pues sí, él es el médico, la médica, la experta, la especialista, pues adelante, ¿no? Te pongo la oxitocina, las contracciones se hacen más frecuentes, más intensas, más chidas, más dolorosas. Y entonces, tanta contracción, te puede generar un desprendimiento de placenta, ¿no? Y de pronto, el trabajo de parto, que llevas 2 horas con la oxitocina, y tienes 8 centímetros de dilatación, están súper intensas, y de pronto comienza a sangrar por la vagina de forma profusa. Y un dolor más intenso en cierta parte de tu abdomen. Se te está desprendiendo la placenta. Entonces te digo, Erika, ¿sabes qué? Está desprendiendo la placenta, está sangrando ya más fuerte, hay que hacer una cesárea. Tú no, sí, Cristian, por favor, hazme la cesárea, salva a mi bebé, ¿no? Sí. Y te meto a quirófano, hacemos la cesárea, nace tu bebé y aquí está tu bebé, está bien, todo bien. Y tú, ay, gracias, Cristian, porque me salvaste, eres mi héroe. No. Se hubiera evitado, ¿no? Exacto, yo fui negligente
porque yo te indiqué la oxitocina sabiendo que tenías muy buena actividad uterina, que había este riesgo porque está descrito obviamente en farmacología y en fisiopatología, etcétera, del trabajo de parto, y que por mis pistolas para hacer el trabajo de parto, te la puse. Y entonces obviamente al ponértela, yo generé, y con una dosis elevada no supervisada también puede ser hasta un error médico, negligencia, generé un desprendimiento de la placenta, es decir, que se estuviera ya saliendo la placenta sin que primero naciera tu bebé, y eso es algo muy grave. Y entonces quedó como el héroe, la familia, ay, gracias, estaba en trabajo de parto, empecé a sangrar. No, yo te puse la oxitocina, te puse el pie en tu trabajo de parto, pero quedé como el héroe porque te hice la cesárea de emergencia, ¿no? Es diferente a que tus contracciones llegas con 6 centímetros, pasan 5 horas y sigues con 6 centímetros, contracciones más suaves, ya estás contando chistes, pero te estás desesperando porque llevas ya 6 horas, 5 horas en el hospital. O sea, ahí la indicación de la oxitocina sí está, ¿no? Es decir, una falta de progresión del trabajo de parto. El exceso de intervenciones o intervenciones rutinarias te pueden generar este tipo de complicaciones. Y nosotros lo sabemos. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia te marca, ya están los lineamientos y el boletín del año 2018 más o menos, que reporta que tenemos que tener muchísimo cuidado con las intervenciones médicas. Ya hay una advertencia, pero lo seguimos haciendo. Nos vemos con la tercera parte de la entrevista. No se vayan porque tenemos tercera parte. Aún nos falta más. Es que el tema es tan extenso que no acabaríamos nunca de hablar de esto. Pero estoy aprovechando que estoy con el doctor. Así que vamos con la tercera parte de la entrevista y nos vemos ahí.